asesinado por su propia conciencia. Su orgullo y su odio oculto aún no se habían agotado. Solo la ofensa inmerecida que acababa de recibir y la certeza del desprecio general del que sería víctima, estrecháronle el corazón de Helen y la hizo estallar en un sudor frío. En ese momento, Evgeny Pavlovich salió de la alcoba para obtener tinta y papel para los médicos. Artemiev recuperó el sentidos, pero luego se desmayó de nuevo. Helen sintió un zumbido en sus oídos y su cabeza se sintió listo para reventar. Presionó sus manos contra sus sienes y su apariencia desolada provocó en el varón una mezcla de solidaridad y piedad. Entendió lo que estaba pasando en el alma orgullosa de Helen, que se dejó caer en esta situación ridícula bajo la influencia de impulsos desconocidos. ¿Qué oscuro drama familiar se había desarrollado entre ella y Artemiev? ¿Era su hija bastarda o él la había abandonado criminalmente, la hija legítima en América? En cualquier caso, Helen nunca pareció al varón tan querido como en ese momento de sufrimiento moral. Ravensbrück añadió en silencio un poco de vino al vaso de agua, acercándose a Helen, la obligó a beber un poco. Al escuchar la forma en que sus dientes golpeaban contra la ventana se inclinó, mirándole a los ojos con ardiente compasión, ojos empañados, dijo con calidez, por el amor de Dios, cálmate, intenta dominarte a ti mismo. Ahora vienen los médicos. Deben encontrarla tranquila, el resto déjamelo a mí. Helen comprendió instintivamente que tenía razón. Con un esfuerzo, se enderezó y se limpió la cara con su pañuelo que le había regalado el varón. Así que cuando los médicos entró en la habitación, parecía bastante tranquila. El varón preguntó por el estado del paciente y los médicos dijeron que, por el momento, no podían predecir nada, muy probablemente una fiebre nerviosa o una inflamación cerebral. El viejo médico consideró necesario contratar una enfermera y dijo que ella lo arreglaría. Enseguida, escribió la receta, prometiendo visitar al paciente para el mañana. Ya su joven colega prometió quedarse con Vladimir Alexandrovich hasta que llegó la enfermera para darle las instrucciones necesarias. El varón les dio las gracias a ambos. Luego, tomando a Helen por el mano agregó, estoy aún más agradecido contigo por permítanme llevar personalmente a mi prometida a casa. En cierto, nuestro compromiso debería anunciarse un poco más tarde, pero, por su legítima sorpresa, provocada por la presencia de la señorita Rutherford aquí, decidí revelarles nuestro secreto. Lo que pasó es fácil de explicar. Helen sintió un fuerte dolor de cabeza, quería irme a casa y decidí acompañarla. A la salida nos encontramos con Artemiev. Él también se sentía mal y quería irse, pero no encontraba su equipo, así que mi novia le propuso llevarlo a casa. Hacia llegar, Vladimir Alexandrovich ya se sentía tan mal que le era difícil podía caminar y Helen decidió ayudarme. Cuando llegamos al tocador Artemiev perdió el conocimiento. El resto para ti ya saben. Lo siento profundamente haber permitido que Helen me acompañara, por todo eso lo que sucedió realmente sacudió sus nervios. Los médicos felicitaron a la joven pareja. La explicación fue plausible, aunque tuviera algunas lagunas e inconsistencias, era imposible admitir que un hombre rico, aristócrata, podría llamar a cualquier mujer de reputación dudosa que había venido a visitar a Artemiev. Después de acompañar al profesor a la salida, Evgeny Pavlovich volvió al tocador, besando la mano de Helen, que no la había abierto boca dijo, vamos, querida, tienes que volver a casa lo antes posible. Está muy desolado y necesita descansar. Cuando embarcaron en la tripulación, el varón, por segunda una vez, tomó la mano de Helen y la presionó contra sus labios. Perdóname por aprovecharme tanto de la situación, dijo con voz temblorosa. No podría soportarlo. Gente extraña dudaba de su persona. Tu padre es mi mejor amigo. Si estuviera en posición de hablar, Artemiev no lo haría. Permitiría que la más mínima sombra rozara su honor. Con mi nombre y amor defendí a tu hija. Así que acepta ambas cosas. Estoy tan agradecida, murmuró Helen en voz baja. Desaparecido. Al llegar a la casa de Helen, Evgeny Pavlovich la acompañó al salón. Al despedirse, Helen, ignorando el para sorpresa de los sirvientes, él tomó su mano. Me mantendrá informado de la salud de mi padre, señor. Bien, dijo, mirándolo con sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Por supuesto. A partir de mañana te entregaré el informes, manteniéndote informado de todo. Muchas gracias. Mortalmente pálido, desolado, apenas aferrándose a la con las piernas temblando,
Ellen fue a su habitación, y mientras sirvienta la desnudó y la peinó, ella se desmayó. Asustada, Lenore corrió a advertir a Nelly. Vino inmediatamente y también estaba preocupada por hacer que su amiga entrara en razón. Cuando Ellen, ya en la cama, por fin abrió los ojos, Nelly despidió a la doncella, inclinándose sobre el paciente, preguntó: ¿qué sucedió? ¿Por qué estás tan deprimido? Oh. Si supieras lo que hice. ¿Estabas comprometida con el varón?, preguntó Nelly, estremeciéndose. Sí, eso también. Pero hice algo aún peor, maté a mi padre. Las lágrimas ahogaron la voz de Ellen. 183, infeliz. ¿Cómo podría olvidar quién es y permitirse delito?, preguntó Nelly, palideciendo y retrocediendo con horror. Pero ¿cómo sucedió eso? No tenías un arma alguno. Ay, Nelly. No lo maté con un arma, sino con palabras. En mi afán de venganza dejé que me llevara a su casa, como si quisiera ser su amante. Incluso pensó que era un aventurero, que me besó en su afán de pasión. Solo entonces le arrojé toda la verdad en la cara. Esto fue un golpe para él, como si oyera las trompetas del juicio final. Ay, Nelly. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Los ojos apagados y el gesto con el que estrechaba la mano, no corazón. Luego, se derrumbó en el suelo. Entre lágrimas convulsivas, Ellen le contó a su amiga todo lo que sucedió más tarde y agregó: todos estaban pendientes de él y yo era el único que no participaba. Él era mi padre, Nelly, y al mismo tiempo una persona completamente extraño, al que no me atrevía a acercarme, porque toda esa gente pensaba que yo era su amante. Oh. No te imaginas lo que sufrí, leyendo en los ojos de todos el vergonzosa desconfianza. Así que cuando el varón me llamó como una novia ante ellos y magnánimamente me protegió de vergüenza inmerecida, solo pude consentir e incluso agradecerle cuando explicó que protegía con su propio nombre y amor la hija de tu amigo. Actuaste muy bien. No podía acusar a tu padre muriendo, dijo Nelly, besando a su amiga. Esto debe tener sido la voluntad divina, la que dirigió su camino y transformó su mal presentimiento en el castigo, que afectó el corazón del pecador. Sentiré remordimiento por el resto de mi vida, exclamó Ellen. Oh. De todos modos quiero irme mañana. No tengo nada más que hacer aquí. Él, sin duda, debe haber fallecido sin siquiera mí llamar. Nos quedaremos aquí hasta que finalmente hayamos aclarado tu situación. No puedes irte sin acompañar a tu padre al lugar de su última morada o sin reconciliarse antes de morir, si Dios le concede esta gracia. Además, tienes una deuda con el varón, quien le dio una prueba brillante de la sinceridad de tu amor. No puede pagar su generosidad con una extraña fuga, que incluso sería ofensiva para él. Ahora duerme. Necesidad de descansar y recuperarse energías. Agotada, Ellen se quedó dormida solo al amanecer. Nelly estaba junto a su cama, pensando con tristeza en las complicaciones que se presentaron. Ella le dijo a la señora Forest el evento y ambos resolvieron posponer su partida hasta nuevo aviso. Cuando el varón regresó a la casa de Artemiev ya había sido llevado al dormitorio. La enfermera ya había llegado y estaba ocupado en la habitación contigua, preparando compresas, y al mismo tiempo, escuchando las órdenes del médico, voz baja. Evgeny Pavlovich inmediatamente se acercó a ellos y me enteré por el médico que el paciente sangraba por la boca, estaba consciente pero que la fiebre alta presagiaba alucinaciones. Entonces el varón entró en el dormitorio, débilmente iluminado por una lámpara, y se sentó en silencio a la cabeza de la paciente. Artemiev yacía inmóvil sobre las almohadas, él tuvo ojos cerrados y respiración pesada e intermitente escapó de sus labios entreabiertos. Parecía dormir. Con un profundo suspiro, Yevgeny Pavlovich miró el pálido, pero aún hermoso, rostro de amigo y pensamiento de la tristeza llama familiar, cuyo protagonista fue Vladimir Alexandrovich. ¿Qué error de juventud volvió del pasado y lo derribó con crueldad? ¿Había seducido a alguna mujer o muchacha, y luego la abandonó con su hija? Y ahora, después de tantos años, ¿aparece esta hija para vengar la ofensa sufrida por su madre? Sí, eso debe ser. Una esposa legítima habría localizado al traidor y recuperaría los derechos de su hija. Además, Ellen, frente a todo el mundo, llamó sinvergüenza a su propio padre, pero habló de su madre sin vergüenza y la consideraba una santa, una víctima inocente. ¡Qué niña tan maravillosa, digna del orgullo de cualquier padre, resultado de un niño abandonado,
puesto por el destino en monstruosas condiciones de vida, criados entre abandonado y rabioso que envenenó su corazón y volviste tu cabecita por el camino de la indignación. Aquellos los pensamientos lo absorbieron por completo cuando, de repente, escuchó una voz débil, Yevgeny. ¿Y luego, Vladimir? ¿Cómo se siente?, preguntó apresuradamente el varón, inclinándose hacia el paciente, que se revolvía inquieto sobre las almohadas. ¿Dónde está Elena? Todos la vieron en esa maldita habitación. ¿Qué pensarán de ella?, gimió el paciente con tristeza. Llegó a casa y... No pienses nada malo de ella. Es mi único hija legítima. Toma la llave de mi escritorio, en el fondo de cajón central hay un compartimento secreto. Ahí tienes encontrar tu certificado de nacimiento y todo lo que me queda de pasado, murmuró Artemiev, visiblemente exhausto. Cálmate, amigo mío. Tu hija se fue de aquí como la mía prometida, que así la presenté a los médicos, gracias a esta explicación mía, está libre de cualquier sospecha sórdido. Así que mantén la calma y no te enojes por nada. Muchas gracias. Murmuró Artemiev en un desmayo y apretando débilmente la mano de su amigo. Un poco más tarde, Vladimir Alexandrovich cayó en somnolencia, pero su temperatura siguió subiendo, por la mañana llegó a 40 grados y el paciente comenzó a delirar. Ardiendo de fiebre, Artemiev daba vueltas y vueltas en su cama. Labios resecos escapaban continuamente a los nombres de Ellen, Victoria y Tom Crawford. Aparentemente en tu mente reaparecieron escenas del pasado. Una hora discutió con Crawford, otro se despidió de su mujer o jugó con su hija cubriéndola de cariño. Pero la agitación aumentó notablemente cuando parecía estar leyendo la carta con la noticia de la muerte de su esposa e hija en la miseria. Entonces pareció que los fantasmas comenzaron a persiguiéndolo y el paciente gritó, gimió y se azotó con tanta fuerza que 3 hombres apenas podían mantenerlo en la cama. Como en su delirio Artemiev hablaba en inglés, ni la enfermera ni los sirvientes entendieron lo que dijo, pero el varón, al oír estas revelaciones, logró reconstituir con gran precisión los detalles de dramas pasados que lo preocupaban profundamente. Cuando el delirio febril finalmente cambió para completar agotamiento, Evgeny Pavlovich pudo quitarse el traje de mosquetero y se acostó a descansar en la sala, donde apresuradamente prepararon un sofá. Le envió una nota a Ellen, informándole que el paciente había desarrollado una fiebre nerviosa, y que no dejaría a su amigo hasta su destino está decidido. Capítulo 11. Pasaron algunos días, durante los cuales Artemiev fue entre la vida y la muerte. Fueron días terribles para Ellen, torturada por la tristeza y el remordimiento. No salió de la habitación ni recibió nadie, esperando con febril ansiedad noticias del estado de salud de su padre, que el varón le enviaba 3 veces al día. Desde la mascarada, Ellen no se había visto Evgeny Pavlovich, ni siquiera sospechaba que la noticia de su compromiso había corrido por toda la ciudad y trajo al varón un lote de cartas de salud o la grave enfermedad del interesante Vladimir Alexandrovich y las misteriosas circunstancias que la provocaron despertaron gran curiosidad en la multitud festiva, que mataba el tiempo juzgar a los demás. Por lo tanto, los 2 médicos que presenciado el misterioso evento fueron la nueva atracción de los salones de la alta sociedad. El joven doctor Markov trajo a la señora Adrianov y su hija la noticia de la enfermedad de Artemiev y el compromiso de Ellen con el varón. El venerable doctor Bogdan Karlovich Svave anunció la noticia, picante, en la casa de la baronesa Nadler y luego la de todos tus clientes curiosos. Pero como la novia no se presentó y el novio no salió de la casa de su amigo enfermo, habiendo incluso tomado un permiso de ausencia por unos días, lo que quedaba para las malas lenguas eran solo sospechas y conjeturas. Pero Lidia Andreevna no era una mujer para preocuparse, y finalmente, envió una nota a Yevgeny Pavlovich en la que le rogó con tanta fuerza que fuera a verla por lo menos media hora, que el varón, pálido y desgastado por las noches de insomnio, apareció en el mañana siguiente en su casa. Inmediatamente la baronesa lo llevó a su oficina y le preguntó decir toda la verdad sobre el extraño compromiso con la señorita Rutherford, la inesperada enfermedad de Artemiev y la misteriosa visita de Ellen al apartamento de ese conocido lasciva, con la que desapareció de la pelota. Sí, Lidia Andreevna se enteró por el mayordomo. Conozco a Vladimir Alexandrovich desde hace muchos años y señor tengo derecho a saber la verdad, puede estar absolutamente seguro de mi discreción, concluyó el baronesa. Presionado de esta manera, el varón sintió que era su deber dar algunas explicaciones sobre el caso. Me estás pidiendo que revele un secreto de tercera familia, Lidia Andreevna, dijo el varón con seriedad. Pero a partir de ahora, no sé cómo terminarán todos ellos. Estas complicaciones,
Debo pedirles que mantengan la más absoluta silencio sobre lo que te voy a confiar. Ellen Rutherford es la hija de Artemieves único y legítimo. La baronesa saltó de su sillón. Así que ese es el secreto de tu pasado, ¿o tengo nariz para eso? Sentí que en la vida de ese hombre debe haber una página oscura. Naturalmente, se perdió por completo el contacto con su hija, ya que la vio varias veces en mi casa sin sospechar nada y la llamó aventurera inteligente. ¡Qué trágico! Simplemente no entiendo por qué ella fue a su apartamento. Estaba claro que tenía la intención de iniciar una aventura. Amando con ella. No conozco los detalles, pero asumo que ella quería hacerlo bien. Cuentas con el padre antes de su partida. Siguiendo un plan venganza, se dejó llevar al apartamento, y en el momento que él anhelaba hacerla su amante, le echó en cara que ella era su hija. Aparentemente, Artemiev no soportó el cruel golpe, y el remordimiento provocó una crisis nerviosa. Llamé a Ellen mía novia para salvar a la chica que amo de sospechas inmerecidas y desagradable. ¿Ella estuvo de acuerdo? En ese momento, ella no podía actuar de otra manera. Pero solo el futuro dirá si esta mentira, provocada por la necesidad, encontrará confirmación, y no me atrevo a esperarla. Pero la amo tanto que haré cualquier cosa para que ella lo acepte. No sé si Elena aceptará usar el nombre Artemiev, que nunca antes había usado. En este momento, su estado de ánimo es terrible, porque Vladimir Alexandrovich está gravemente enfermo y se culpa a sí misma por haberlo matado. ¿Qué le pasó a tu madre? Murió de tristeza en el albergue, Paraíso sin Adán, donde Elena fue educada. Pero ahora debo despedirme, baronesa, y volver a mi pobre amigo. Hoy tendremos una reunión con 3 autoridades médicas. Al día siguiente, después de esta conversación, Ellen recibió una nota del barón, afirmando que Vladimir Alexandrovich estaba empeorando. Palideció, se guardó la nota en el bolsillo y se sumergió en sus propios pensamientos, mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Estaba perdido en el caos de los sentimientos, torturado por extrañas contradicciones, le parecía que estaba arrancada de sí misma, sin sentir el suelo firme bajo los pies. A veces la muerte del padre parecía un crimen, pero a menudo lo consideraban un acto de justicia divina y anhelaba la recuperación de Artemiev, para que podría arrepentirse y comenzar una nueva vida. Pensando día y noche en su padre y el barón, cuya extraña relación también la molestaba, Ellen se puso más pálida y más delgada. Cada día. ¿Por qué no rezas? Allí, donde la visión estrecha y miope del ser humano ve solo oscuridad, sabiduría y misericordia de nuestro Padre Celestial abre un camino de luz y danos fuerza y serenidad, dijo Nelly, mirándonos con tristeza al abatimiento de su amiga. Tienes razón, Nelly. Voy a ir a la Catedral de Kazán ahora mismo, donde hay una imagen milagrosa de Nuestra Señora, Madre de todos los abandonados e infelices. Rezaré para que ella ilumina y restaura la salud de mi padre, decidió Ellen, levantarse rápidamente y secarse las lágrimas. Desde el matrimonio de Inna, Ellen había sentido una atracción incontrolable por la religión de su infancia. Me acordé de la pequeña capilla, donde el padre, a veces, comulgaba, como si eso hubiera ocurrido hace un día, se vio pequeña, con un vestidito blanco, en él. Los brazos del padre y el anciano sacerdote con vestiduras doradas dio la comunión. Desde ese matrimonio, Ellen había comenzado a asistir a los templos ortodoxos, asistiendo a misa y oración nocturna. Además, hablaba a menudo con Inna y su madre sobre el dogmas y ritos de la Iglesia ortodoxa. Finalmente, visitó a Inna los principales templos de San Petersburgo. El espíritu ferviente y místico de Ellen no quedó satisfecho con la frío y seco sentido común del protestantismo, así que con fervor y fe inesperados volvió a la religión de su padre. Nelly la ayudó a vestirse. Tal vez esto te ayude a recuperarte. De todos modos, ¿qué importante es para ti la opinión idiota de la gente, sus calumnias y chismes? En este grave momento, recuerda solo las palabras de su Santa Madre: si el Señor te hace encuentra a tu padre, no le pagues ojo por ojo. Demasiado rápido de esas palabras. Ellen, en silencio, besó a su amiga, envió por un alquilar equipo y se fue a la Catedral de Kazán. Cuando entró en el enorme y maravilloso templo, se sumergió en una penumbra espeluznante y un silencio solemne, su corazón se aceleró. Enseñada por Inna, Ellen compró una vela, acercándose de la imagen milagrosa, se arrodilló ante ella. Él era prácticamente solo.
A unos pasos de ella, tirado en el suelo, una anciana rezaba y más adelante estaba de pie el vigilante. Ninguno de ellos perturbaron el sentimiento de aislamiento y cercanía a Dios que asoló su alma. Cerrando manos, ojos llena de lágrimas, miró el dulce pero severo rostro de Nuestra Señora. Cuántas lágrimas, desgracias, sufrimientos secretos y esperanzas se depositaban diariamente a los pies de los Madre Celestial. Cuántos débiles y oprimidos recibieron de lo alto, porque su fe, lo que la gente les negaba, hubo una especial atmósfera de paz, que borró imperceptiblemente todo preocupaciones y pasiones mundanas, y atrajo a todos los que se acercó a aquella imagen, como a un manto tejido, miles de oraciones pronunciadas allí. Un extraño temblor recorrió el cuerpo de Helen. Sentí el presencia de una fuerza oculta y poderosa que salió del altar, esa fuerza que reúne ante la divinidad las corrientes de bondad que viene del ser humano, cuando sufre, pues, si se purifica y se vuelve astral en esa atmósfera, como si fuera un tejido claro o un vapor emitido desde el alma, liberándola de todo que es mundano. En el espíritu de Helen se despertó una oleada de éxtasis y ferviente oración a la Madre de Dios, que soportó todas sufrimientos y por su misericordia, alivia todos los males. Helena le imploró de todo corazón que la iluminara y la guiara cómo comportarse con las dos personas que el destino pone en tu camino. Le pidió encarecidamente que preservaran la vida de su padre y librarla del terrible remordimiento por haber sido la causa de su muerte. Esa oración ferviente la llevó lejos de la tierra. Tu alma virginal y estática, sin darse cuenta, superó el límites de lo invisible y entró en la región misteriosa y oculta de éxtasis. Le parecía que el mismo Salvador le sonreía y que el ojos de su madre la miró con una bondad indescriptible. De repente, junto a ella apareció un ser etéreo, con túnicas blancas cuyas hermosas cabeza, de rasgos difusos y transparentes, le recordaba madre difunta. Entonces una voz suave y cariñosa como una brisa ligera sopló en su oído: ama y perdona. Escucha a tu propia conciencia, y al incorruptible su voz te indicará la dirección correcta. El verdadero y puro el amor es un regalo del cielo. Así que ábrete a él, sin pestañear, tu corazón. Ama a tu padre y olvida las amarguras del pasado, amor, olvidándote de ti mismo. El desinterés también es un genio celestial, que lo transportará sobre los más profundos abismos. En sus poderosas alas lleva una carga inhumana y otorga con una fuerza sin igual a quien él sigue. El sentimiento hacia el hombre que elegiste, que ha amado con el alma y el corazón, y no con el cuerpo y la sensualidad, es el verdadero amor. Con coraje y paciencia, resistirá todas las pruebas de la vida. Helena escuchaba encantada y palpitante a este heraldo del mundo sobrenatural, olvidando la tierra con su total oscuridad y tendencias materiales brutas. Se sentía como todo tu ser se agrandó, se elevó y trató de alcanzar la esfera invisible, lleno de luz y armonía. Durante un tiempo disfrutó de la paz y dicha que sienten aquellos que han vencido todos los deseos y pasiones de nuestro mundo imperfecto. En ese momento anhelaba asimilar todo lo que sentía y seguir los consejos que el mismo cielo parecía darle. Un poderoso éxtasis elevó el alma de Helen a regiones de luz, donde todo respira armonía, y el alma, liberada de las cadenas de la carne, de un solo salto supera todos los escalones que sube lentamente en su ascenso. Flotando a esa altura indescriptible, el espíritu admira su propia belleza pura, olvidando en este mar de alumbra las tinieblas terrenales, las voluntades miserables, el amor ridículo el mismo y los deseos fútiles que lo hacen esclavo de la materia. Pero como el espíritu vacilante aún no tiene la fuerza suficiente para mantenerse en esa altura, de repente se da cuenta del abismo que se abre abierto a sus pies. Luego se lo lleva un vértigo, el éxtasis sale y cae en picado en el fango mundano del que escapó solo por un momento. La tierra vuelve a apoderarse de él con todas sus pasiones destructivas y agudas desgracias. Un ruido cercano hizo que Helen se estremeciera y volviera a la realidad, miró a su alrededor con preocupación. ¿Alguien habría notado su extraña alienación? Solo cuando se puso de pie, el vigilante se acercó en silencio y quitó el cristal que cubría la imagen. Helena besó la imagen con devoción, le dio un rublo al vigilante y salió de la habitación. Catedral. Sentí un entumecimiento sorprendente y la presión. Necesito descansar. El corto día de invierno se convertirá en anochecer neblinoso. Cuando salió a la plaza, en Nevsky Prospekt ya encendieron lámparas y luces eléctricas en las ventanas. Temblando con el viento helado, Helen se apresuró a abordar él y volví a casa. Pero no tuvo mucho tiempo para descansar. Apenas comencé a quedarse dormido cuando lo despierta Nelly, visiblemente perturbado. Levántate, rápido. El varón ha llegado y quiere verla.
Inmediatamente. Ellen, sobresaltada, se dirigió rápidamente a la recepción, y palideciendo y sonrojándose, le tendió la mano a Ravensburg, quien. Besado, vine a buscarla, señorita Ellen. Tu padre está muy mal. A la crisis es inevitable y los médicos temen que no pase esta noche. Después de un terrible delirio, volvió en sí y expresó la deseo verte comulgar por primera vez en 15 años. Así que no es bueno que te enojes con él. Terminé estar con el cura y de ahí vine a buscarla. Al escuchar al varón, él empalideció. Por supuesto que lo haré. No seré yo, sino el juez supremo quien mi padre rendirá cuentas por sus acciones, respondió ella, vistiendo el sombrero con manos temblorosas. ¿Cómo puedo agradecerte por tanta dedicación?, preguntó con sentimiento. Al juzgarme con condescendencia y tratarme con confianza, respondió el varón en voz baja, ayudándola a ponerse abrigo. Caminaron en silencio hasta la calle Bolshaya-Morskaya. Tortuoso el remordimiento inquietaba a Ellen por haberle hecho eso a su padre. Revelación dura y cruel, en un arrebato de furia. No temía encontrarlo con vida. Casi corrió escaleras arriba y suspiró. De alivio cuando me enteré por la enfermera que no había empeorado sobre el estado del paciente. Con el corazón desbocado, temblando de nerviosismo, se acercó de la cama, vio el rostro pálido y demacrado de su padre y sus ojos en la parte inferior de las órbitas. Parecía dormir profundamente olvido, sin apenas notar su respiración. Era evidente quién se estaba muriendo. Reprimiendo las lágrimas que subían a su garganta, Ellen se arrodilló a la cabeza del paciente. Lágrimas calientes cayeron su rostro y un sentimiento, hasta ahora desconocido y calmante, rellenó tu alma. De repente, sin querer, soltó el cariñoso palabra, papá. En esa palabra, tantos años silenciada, resonó el perdón, el olvido del pasado y el renacer del amor. Por más bajo que se pronunció, esa palabra provocó, sin embargo, una reacción mágica. El paciente se estremeció y abrió los ojos. Su mirada, con una indescriptible expresión de amor, la vergüenza y la tristeza se dirigieron al niño que una vez había abandonado. Ellen, perdóname, susurró, ahogándose. Luego, con dedos helados, le agarró la mano y se la tomó. A los labios temblorosos. Ellen, emocionada, puso sus brazos alrededor del cuello de su padre y las lágrimas presionaron su cabeza contra su pecho, pero luego se estremeció y se levantó sobresaltada por los sollozos convulsivos del paciente. Levantó la cabeza de Artemiev, acomodó sus brazos cómodamente. Almohadas y se secó las lágrimas que corrían por su rostro. Ellen entendió que estaba llorando por su propio error, al igual que ella lloraba su triste infancia. Inclinándose, lo besó largamente, sellando la paz entre padre e hija, eliminando el pasado. A Vladimir Alexandrovich le pareció que nunca lo habían besado. Más tierno y agradable que eso, dado por los labios puros del hija. Con profunda gratitud, murmuró con voz debilitada, cuán feliz estoy, querida niña, de haber recibido tu perdón antes de morir. No. No debes morir, de lo contrario pasaré el resto de culpándome por matarlo, respondió Ellen, temblando junto al amor filial, el miedo a perder al padre. No te culpes por nada, hiciste lo que tenías que hacer. Recibí un merecido castigo. Ha pasado un tiempo desde el remordimiento torturado y lo ahogué con varias locuras. No. Vive para mí. Quiero amarte, cuidarte y nunca más nos separaremos, dijo Ellen, besando sostiene cariñosamente la mano del padre. En ese momento entró la enfermera diciendo que el sacerdote. Durante la larga confesión de Artemiev, sentado en la sala de visitas, Ellen no dejaba de llorar. Los nervios excitados se negó a obedecerle, mientras que Yevgeny Pavlovich, conmovido, caminó agitado por la habitación, dejando a la chica llorar a gusto, porque entendía lo que pasaba en su alma. Cuando el sacerdote abrió la puerta, todos entraron al dormitorio. Y Vladimir Alexandrovich recibieron la extremaunción con fe y devoción. Después de que el sacerdote se fue, Ellen volvió a ocupar su lugar en él. Cabeza del paciente. Este parecía relajado y feliz, aunque terriblemente debilitado. Luego cerró los ojos y continuó. Acostado, inmóvil. Ellen, asustada, llamó a la enfermera y ella, también preocupado, inclinado sobre el paciente, pero inmediatamente susurró, él está durmiendo.
Al enterarse de que Ellen tenía la intención de pasar la noche con su padre y cuidar de él personalmente, Yevgeny Pavlovich se despidió, diciendo que necesitaba irse a casa. En realidad era perturbado por su extraña situación en relación con su prometida, quien no podía hacerlo bien en ese momento. Ellen pasó una noche sin dormir. Cientos de veces se inclinó al paciente, cuya respiración débil parecía extinguirse por cualquier momento. Al amanecer, se durmió en el sillón y solo desperté con la llegada del médico. Después de examinar al paciente, el médico notó sorprendido: ¿qué pasó aquí? ¿Qué fuerte emoción provocó el reacción salvadora y la crisis benigna? Parece que ahora puedo responder por la vida del paciente. Su naturaleza fuerte ganó la enfermedad. Cuando se despierte, dale una taza de caldo y una copa de vino de Madeira. Además, te recetaré unas gotas fortificantes. Cuando la enfermera le entregó la pluma, el doctor le preguntó suavemente: ¿por qué esa mujer americana está aquí otra vez? Oh, Bogdan Karlovich. Aquí se desarrolló un verdadero teatro familiar. Imagine que la señorita Rutherford Hardy es la hija de Vladimir Alexandrovich es legítimo. ¡Qué historia! Y dicen que en la vida real no suceden cosas extraordinarias. Acercándose a Ellen para despedirse, el doctor agregado: mantenga la calma. Te garantizo de por vida y completo recuperación del padre. Unas semanas de descanso, una alimentación reforzada, y todo irá bien. Ellen agradeció al doctor por las buenas noticias, pero estaba tan pálida y tan cansada que la enfermera casi la obligó a acostarse en el sofá a dormir, prometiéndole despertarla cuando hora, porque quería servir el primer almuerzo de su padre personalmente. Ellen se acostó, pero no pudo dormir de inmediato. Su cabeza daba vueltas por todos estos eventos. Su padre iba a vivir, su filiación no sería un secreto para nadie. Y había aceptado en silencio la propuesta de Ravensburg. ¿Cómo sería eso, para terminar? Si su padre insistiera en que cumpliera su promesa de quedarse con él, tendría que cambiar sus obligaciones hacia la comunidad. No se puede encontrar una solución a estas preguntas. Finalmente se durmió. Era muy tarde cuando despertado por la enfermera. El caldo y el vino están listos, en la bandeja. Llevarlos a su padre. Ya está despierto y está con Yevgeny Pavlovich. Apresuradamente alisando su cabello y secándolo con se secó la cara pálida con una toalla, Ellen recogió la bandeja y entró en la habitación. Dormitorio. A pesar de la gran debilidad, Artemiev se veía bien mejor. Su mirada era tranquila y clara y la hija la recibió con una sonrisa y lo abrazó. Cuando expresó su alegría al verlo fuera de peligro, respondió alegremente: sí, hijos míos. Parece que el viejo pecador va a permanecer contigo. El Señor misericordioso me ha dado gracia inmerecida, para que me arrepienta y me dedique a ti todo mi amor que te privé durante tantos años. Gracias, querida, con gusto me comería esto desayuno apetitoso, pero me gustaría que saluda a mi amigo. Realmente se merece mucho más que una simple reverencia formal, besarse como se debe hazlo la novia y el novio. Ellen se puso roja y no supo qué responder, temiendo oponerse al padre. Pero el varón no le dio tiempo a pensar y abrazándola audazmente por la cintura, la besó en la mejilla. Artemiev, que encontró divertida la vergüenza de su hija, comió con gran apetito y luego dijo que deseaba dormir. Ellen, temiendo quedarse a solas con el varón, dijo que lo haría. Aprovechar el sueño de su padre para ir a casa a cambiarse de ropa y tomar las medidas necesarias. En su casa encontró a Nelly sola y muy contenta, le dijo amiga todo lo que había pasado y lo que le molestaba. Mi futuro se ha vuelto totalmente incierto. Espero reanudar conocido camino de predicador de nuestras ideas, porque mi padre siempre vivió sin mí y no sintió mi ausencia. Sin embargo, temo que insista en que me quede con él, pronto nuestro parentesco ya no será un secreto para nadie y para mí será difícil rechazar su propuesta. En mi opinión, tienes derecho a eso, si tu padre desea redimir su propio error, y apegarse a ti como el único estar cerca de él, ¿cómo podría rechazarlo? No, Elena, quédate. Y la señora Forest dejaremos San Petersburgo para Berlín para no avergonzarla, porque nuestra presencia aquí restringirá su libertad. Te agradezco tu cortesía, querida Nelly, te lo ruego de todos modos. Que se queden un poco más. Tal vez pueda liberarme. Ellen dijo vacilante. No.
Entonces parecerá que lo estamos esperando. Pasaremos algún tiempo en Berlín, especialmente porque usted Forrest, como saben, quiere darse el gusto allí con un famoso doctor. Entonces, si lo desea, puede unirse a nosotros allí. De todos modos, sabes que la comunidad siempre está lista para servirte refugio. Siempre seremos tus hermanas, no importa la hora vienes, serás recibido con los brazos abiertos. Así que nos iremos pasado mañana. Lo más probable es que te mudes a la casa de su padre. Oh no. Hasta nuevo aviso viviré aquí o en un hotel. Me quedaré con mi padre solo durante el día. Entonces, Nelly, tenemos que resolver muchos problemas. Algunos de ellos podemos resolverlos ahora. Dame todo notas referentes a las conferencias y sus folletos, ya en progreso. Estudiaré este material, para usarlo en su lugar. Espero que sigas siendo nuestro colaborador. Oh, naturalmente. Usted puede contar conmigo. En todo caso, escribe sobre lo que decidas y también sobre sus propiedades. Te aconsejo que te guardes todo para ti. Disposición, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Oh. Sobre eso, puede estar seguro. Estoy demasiado acostumbrado a ser independiente para renunciar a eso arma. Después de esta larga conversación, cuando todas las preguntas estaban resuelto y Nelly recibió los papeles que había pedido, se despidieron. El día de la partida de los amigos, Ellen fue a verlos muy temprano. Hablaron mucho, lloraron mucho, porque todos ellos, en el fondo alma, estaban convencidos de que estaban separados para siempre. Bajo la influencia de sentimientos contradictorios que la torturaban, Ellen comenzó a hablar sobre los diversos regalos que quería dar a la comunidad, pero la señora Forrest objetó: en virtud de su probable matrimonio, usted no tiene la derecho a dilapidar sus bienes. Tú y tu madre ya dieron mucho bajo nuestra cubierta, además, su colaboración, incluso anónimo, seguirá siendo un gran apoyo para nuestra comunidad. Allá. No sigas recordándome esta boda, yo entro pánico ante la idea de pertenecer a Ravensbrück. Él es así juerguista y lascivo como todo el mundo y estoy lejos de tener vocación de víctima dócil. Además, también parece ridículo eso yo, el predicador del paraíso sin Adán, estoy dispuesto poniendo la cuerda alrededor de su cuello y bajando de la plataforma para convertirse en una simple ama de casa, cuya vida se resume en encárgate de que mi sultán tenga un buen almuerzo y que tus botas estén bien pulidas con el tiempo. Seré infeliz perdido en el estúpido rebaño de mujeres insignificantes e imbéciles y deshonestos, cuyos intereses se resumen en amantes o ropa. Por Dios, no me hables de matrimonio, del que pretendo deshacerme. No te enojes demasiado pronto. Si vuelves a nosotros será excelente, si no vuelves, puedes enviarnos discursos aún más sabio y conmovedor, basado en la propia experiencia de vida marital, dijo Nelly, riéndose a carcajadas. Una hora después, se despidieron en la estación. Tragando en lágrimas, Ellen abrazó a todos, incluyendo a Arabella y Meg, quienes se fueron, ya que no tenían derecho a quedarse. Solo cuando el tren desapareció en la distancia, ella volvió a casa, pálida, triste y con el corazón apesadumbrado. Lloré toda la tarde y ni siquiera volvió a la casa de su padre como había pensado antes. Pasaron unos días sin nada especial. Artemiev se recuperó visiblemente y su fuerza volvió más rápido de lo esperado. Se sentó en la cama, sostenido por almohadas. La presencia de su hija actuó benéficamente en él. La quería permanentemente a su lado y pedía sin parar sobre tu vida pasada. Ellen trató de ocultar su tristeza a su padre. Ríete, dile casos graciosos y divertidos de su vida como predicadora, pero la presencia de Evgeny Pavlovich la inquietaba, aunque él no exigirte nada ni robarte besos. El primer día, Artemiev se levantó de la cama y pasó al gabinete. Ellen dijo que quería ir a la iglesia, oren a la Virgen María y agradezcanle por la recuperación de su padre. Mientras lo hace sentarse en el sillón y le dobla las piernas.